Está con nosotros Carlos Antonio Cotes Barros, administrador de empresas con especialización en administración pública y magíster en alta administración. Se desempeña actualmente en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en la División de Servicios al Ciudadano, en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión, Control y Servicios, y en la segunda parte de nuestra capacitación estará con nosotros María Paulina Valencia, abogada, especialista en Derecho de los Negocios y en Derecho Aduanero. Ambas especialidades las estudió en la Universidad Externado de Colombia y hizo un magíster en Negocios Internacionales de la Universidad ESUMER, delegada de la Defensoría del Contribuyente y el Usuario Aduanero desde hace 9 años. Bienvenidos a los dos e iniciamos nuestra capacitación del día de hoy con Carlos. Bienvenido, Carlos, y adelante. Hola Cristina, muy buenos días. Buenos días a todos los participantes en este evento. De parte de la doctora María Paulina y de parte mía, extendemos un saludo de nuestra entidad, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Siempre presta a brindar orientación a los empresarios en materia de importación, exportación y en materia tributaria. Todo lo que necesiten, siempre estaremos prestos para orientarlos. Me permito compartir pantalla un segundo. Por favor, Cristina, me confirmas cuándo ya se pueda ver. ¿Me confirma, Cristina, la pueden ver? Sí, adelante, ¿Completa? gracias. Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, entremos en materia. Antes que nada, para hacer un poco de conformación de toda la charla que vamos a tener, tenemos que entender qué es el registro único tributario, ya que sobre él vamos a hablar. Hoy pues vamos a hablar sobre la calidad de usuario aduanero dentro del RUT, pero debemos entender un poco qué es el RUT primero que todo. Digamos ante nada que el RUT es el documento mediante el cual la DIAN identifica a todas las personas naturales y jurídicas en Colombia. En este registro se consolida toda la información tributaria, aduanera, cambiaria de un contribuyente o de un usuario aduanero en Colombia, lo que permite tener un control integral sobre las actividades económicas que estos realizan. Ahora, el RUT es sumamente importante, dado que no solo permite ejercer las actividades económicas de manera formal, sino que también permite cumplir con obligaciones legales y acceder a beneficios fiscales incluso. Es decir, sin un RUT, un empresario o una empresa en sí no puede operar integralmente y correctamente dentro del sistema en Colombia. Adicionalmente, yo tengo que indicarles que es un documento dinámico, lo que significa que requiere permanentemente de actualización cuando se presenten cambios en datos personales, en cambios de actividades económicas o inclusión de nuevas actividades económicas o responsabilidades que estas actividades económicas impliquen. Esto garantizará siempre que la información contenida en el RUT sea veraz y esté siempre al día, y así permite ejercer un mayor control sobre las actividades que realizan los empresarios y una mejor orientación sobre las mismas actividades que ellos puedan realizar en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Ok, adentrémonos un poco más adentro, y es que lo que nos interesa en este momento es definir cuál es el código 10, que es el código de usuario aduanero para los empresarios. Digamos que el código 10 identifica a las personas naturales o jurídicas que participan en operaciones de comercio exterior, bien sea en operaciones de importación, en operaciones de exportación o en operaciones de tránsito de mercancías dentro del territorio nacional. Esta responsabilidad dentro del RUT va registrada en la casilla 53 del formato de registro único tributario y permite, de todas maneras, hace ¿cómo les puedo explicar? Hace la referencia a identificar completamente al usuario que ejerce labores de aduanas relacionados de manera formal. Hay que tener en claro una cosa con este código. Si una persona
que quiera ejercer operaciones de comercio internacional, bien sea de importación, de exportación o de tránsito de mercancías, no tiene este código relacionado dentro del RUT, se someterá a sanciones, sanciones que pueden ir incluso desde la aprehensión y decomiso de mercancías hasta sanciones de índole pecuniario y de otro tipo, porque es el único medio que se permite para establecer la pertinencia de una persona dentro del régimen aduanero nacional. Los usuarios aduaneros tienen ciertas funciones. Yo paso a explicárselas acá. A un usuario aduanero se le permite participar en operaciones de importación, exportación o tránsito de mercancías, como ya le había dicho, siempre y cuando estén bajo supervisión de la DIAN. Al mismo tiempo, se le permite garantizar el cumplimiento de las normas aduaneras y tributarias en cada operación que pueda realizar. También debe mantener actualizado el RUT. Los documentos que respalden las actividades de comercio exterior deben estar integradas como documentos anexos dentro del RUT. Se le permite facilitar la trazabilidad y control de las operaciones aduaneras ante la autoridad aduanera y ante las otras entidades que de una u otra forma regulen el comercio internacional en materia de importación, exportación y tránsito de mercancías, valga la redundancia nuevamente. Y también se le permite, por último, coordinar la presentación oportuna de declaraciones y reportes exigidos por la DIAN. Recordemos que la DIAN no solamente exige presentación de declaraciones tributarias, sino también presentación de declaraciones aduaneras. En el caso de importación, declaraciones de importación. En el caso de exportación, DEX o de documentos de exportación. Y en el caso de tránsito de mercancías, los famosos declaraciones de tránsito aduanero de mercancías de manera internacional o solamente de manera nacional. Para registrar el código de usuario aduanero hay unos requisitos. Estos requisitos son los siguientes. Se necesita tener el NID muy bien o cédula registrada y el RUT activo ante la DIAN. Eso es muy importante, señores empresarios. Se necesita contar con una actividad económica relacionada con el comercio exterior. Hago un paréntesis acá. Digamos que la actividad que se ejerce debe estar plenamente relacionada con el comercio exterior. No se puede ejercer ciertas actividades o registrar ciertas actividades que no tengan ninguna relación con ETSA, porque pues precisamente no se otorgará la calidad de usuario aduanero. Se debe estar al día en las obligaciones tributarias y aduaneras. Se debe realizar la inscripción o actualización a través del sistema MUISCA. ¿Qué es el sistema MUISCA? Es el modelo único de ingresos, servicios y control automatizado que tiene la DIAN y que presta un servicio tanto para la ciudadanía en general como para la ciudadanía que realiza funciones específicas o que tiene labores específicas, en este caso los empresarios y más aún, más específicamente, aquellos que necesitan tener la calidad de usuario aduanero. La calidad de usuario aduanero es muy importante, señores empresarios, porque otorga ciertos beneficios muy importantes. Créanme que de verdad es la cantidad de beneficios es innumerable. Sin embargo, yo aquí paso a recordarles algunos. Autoriza formalmente o los autoriza formalmente para importar, exportar o participar en tránsito, ya lo he dicho varias veces, siempre bajo la supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los identifica como un operador formal dentro del sistema aduanero nacional. Ya les había contado que no estar inscrito como un operador formal dentro del sistema aduanero nacional puede llevarle ciertas sanciones que son muy delicadas y empezando por el decomiso y la aprehensión de las mercancías que puedan manejarse dentro del sistema aduanero. Permite gestionar declaraciones, registros y autorizaciones directamente dentro de los servicios de la DIAN. Dentro del servicio música que, como ya les conté, está plenamente abierto para todo lo que ustedes requieran. Abre la puerta a pertenecer a regímenes especiales, como la de operador económico autorizado. Ayer en estas charlas vimos lo que es un operador económico autorizado. Tener la calidad de usuario aduanero es muy importante porque permite acceder a ese tipo de regímenes especiales que también tienen de por sí mismo unos beneficios muy importantes. Además, permite otros incentivos ante la DIAN y ante otras entidades como el Ministerio de Comercio Exterior. Protege las operaciones. Estar escrito como usuario aduanero protege las operaciones que ustedes realicen y permite mantener un registro actualizado y verificable por todas las autoridades que así lo requieran.
Además, tener la calidad de usuario aduanero, señores empresarios, genera confianza frente a los aliados, genera confianza frente a los bancos, genera confianza frente a clientes internacionales y ante otros entes gubernamentales. Es decir, nos blinda y permite mantenernos, perdón, dentro de un sistema armónico, dentro de un sistema muy confiable ante otras entidades, ante nuestros aliados, permite que ellos nos miren con cierta confianza o con mayor confianza, lo que permite establecer unos canales de desarrollo y de negocios mucho más efectivos. Estar escrito como usuario aduanero también permite evitar multas o suspensiones por realizar operaciones aduaneras sin el registro o con datos desactualizados. Además, permite interactuar de forma muy activa con la DIAN en auditorías, en capacitaciones y en actualizaciones normativas para fortalecer la gestión aduanera. De hecho, esto que estamos realizando es una interacción muy activa a través de nuestro gran aliado ProColombia para fortalecer la gestión aduanera, que es lo que ustedes en este momento están mirando y están necesitando. Sin embargo, ser usuario aduanero, señores empresarios, también tiene unas responsabilidades que llevan consigo. De las más importantes son estas que les voy a nombrar ahora y las que vamos a comentar. Primero, permite asegurar que cada operación se realice conforme a las disposiciones legales establecidas por la DIAN. Es decir, no solamente otorga los beneficios, sino que ser usuario aduanero implica que todas las operaciones que se realicen de esta manera, bien sea de importación, de exportación o de tránsito, estén regidas bajo las disposiciones legales y así ustedes las lleven a cabo. Se debe garantizar la entrega oportuna de los documentos exigidos para importaciones, exportaciones o tránsitos. Es importante. Nuestra calidad de usuario aduanero indica que nosotros, cada vez que se nos requiera para una documentación importante, según la operación que estemos realizando, debe ser entregada de manera veraz y de manera oportuna. Además, se debe reportar de manera inmediata cualquier cambio en la razón social, en el domicilio, en actividades o responsabilidades. Esto tiene que hacerse dentro del RUT. Ahorita, más adelante, vamos a indicarle cómo se debe hacer. También se deben guardar facturas, registros, permisos, soportes que durante el tiempo van a ser legalmente requeridos por la autoridad aduanera y por otras entidades. Ahora, ¿cómo debemos actualizar el RUT para el código 10 de usuario aduanero? Es sencillo, tengo que indicarles que lo pueden usar ustedes directamente mediante el mecanismo de autogestión o a través de cita con un funcionario de la DIAN que puede indicarle. Esas citas pueden ser de manera presencial o pueden ser por videollamada, pero realmente es un paso muy sencillo, paso a indicárselos. Ustedes deben ingresar a la página de la DIAN, como está escrito en pantalla, www.dian.gov.co, ingresan al menú transaccional, aquí les voy señalando, pasan a la zona de usuario registrado, y si no están registrados, seleccionan un usuario nuevo para que creen una cuenta. Posteriormente, una vez hayan pasado esa fase, ingresan como persona natural, marcan a nombre propio. Si ustedes van en representación de una empresa, pues ya, hombre, tienen que elegir a nombre de un tercero e ingresan el NIT de la empresa. Cuando se ingresa a nombre propio, perdón, me devuelvo un momento, cuando se ingresa a nombre propio, pues igual ingresan su NIT según se lo vayan solicitando en estas casillas. Bueno, una vez se ubican en el tablero principal, ustedes hacen clic sobre el icono actualización de root y luego en continuar. Acá en esta parte en actualización de root, hacen clic, posteriormente abren en continuar. Se va a desplegar una serie de casillas. Ustedes seleccionan la hoja donde se encuentra la información. Para este caso, se encuentra en la hoja 1, identificación, ubicación. Agregan el código 10, usuario aduanero. Luego pulsan el botón cargar documento para abrir el formulario y guardar en borrador. Una vez que hayan guardado, hacen clic en formalizar, solicitan la clave dinámica y se digita junto con la contraseña que ustedes ya deben tener previamente, y el sistema confirmará la recepción y les mostrará el debido acuse de recibo. Así ha finalizado la inclusión o el cargue de la responsabilidad 10, que es el código
de usuario aduanero. Una vez el sistema confirme la actualización, descarga el PDF del RUT con la leyenda certificado sin documento, es decir, debe tener esta marca de agua, certificado de documento sin costo, verifican que aparezca el código 10 en la casilla 53 y listo, han finalizado esa operación. Muy bien, esta charla nos lleva directamente a lo que es la esencia de lo que quiere realizar ProColombia con ustedes, señores empresarios, y es la exportación en este momento. Bueno, una vez ustedes tengan la calidad 10 en la casilla 53, vamos a activar o a tratar de activar el código 22, que es el código directamente para exportadores. El código 22, como le acabo de decir, es el que identifica ante la DIAN a quienes realizan exportaciones de bienes o servicios. Este debe ser registrado en la casilla 54. La actividad 10 de usuario aduanero se registró en la casilla 53. La actividad del código 22, perdón, se registra en la casilla 54. Pero hay que tener en claro que no se puede registrar el código 22 sin haberse acreditado antes como usuario aduanero, es decir, sin haberse registrado en la casilla 53 el código 10 de usuario aduanero que acredita precisamente bajo esta calidad. Una desencadena a la otra. Código 10, casilla 53, usuario aduanero, para poder activar el código 22 en la casilla 54 en la modalidad de exportador. Existen diferentes formas de exportación. Por eso, cuando la casilla 22 se activa como exportador, en la casilla 54, perdón, se activa con el código 22 como exportador, automáticamente se puede diligenciar la casilla 55 bajo tres modalidades: la importación directa, la exportación directa, la exportación indirecta y la exportación mixta o combinada. ¿Qué es la exportación directa? Aquella que realiza el empresario por cuenta propia. La indirecta es la que se realiza a través de un tercero o un intermediario, llámese en este momento un agente logístico de aduanas, que son aquellas empresas que nos ayudan a realizar toda la documentación y toda la logística posible para llevar a cabo y a feliz término nuestro proceso de exportación. Y la combinada o mixta es aquella que se puede realizar, que el empresario usa tanto directa como indirecta, es decir, usa cualquiera de las dos modalidades según se lo permita y según el tipo de producto y la situación que vaya desarrollando. Esta situación se activa en la casilla 55 y tenemos que escoger cuál es nuestro medio de exportación, cuál es el tipo de exportación que vamos a realizar. Entonces tenemos que para activar el código 22, lo primero que tenemos que hacer es mirar los requisitos que ya les he explicado previamente. Como les dije, tenemos que tener activo el código 10, usuario aduanero, en la casilla 53. Posteriormente debemos incluir la calidad 22, que es de exportador, en la casilla 54 del RUT. Asimismo, y seguidamente se nos activa la casilla 55, en donde vamos a escoger la forma de exportación, si es directa, indirecta o si es combinada. Y debemos recordar que tenemos que contar con una actividad económica relacionada con exportaciones. Ya lo habíamos comentado anteriormente. La casilla o la actividad que se ejerza directamente debe estar relacionada con actividades de comercio exterior. No puede tenerse una actividad no relacionada con este tipo de actividades y tener el código 10, porque muy seguramente al final vamos a tener inconvenientes con la DIAN cuando nos hayamos aplicado un código que no debemos por qué habernos aplicado, que es el de usuario aduanero. Otro de los requisitos es que tenemos que tener el RUT actualizado y vigente ante la DIAN. No puede estar desactualizado, no puede estar suspendido, porque no se nos va a permitir incluir la calidad de usuario aduanero y mucho menos el código 22 de exportador. Debemos estar al día en las obligaciones tributarias y aduaneras. Este es un requisito indispensable. Tenemos que estar siempre al día para realizar este tipo de modificaciones. Debemos conservar los documentos soportes de las operaciones de comercio exterior que realicemos. En este caso, ya que estamos enfocados directamente en la actividad de exportador, debemos tener siempre los documentos soportes. Debemos utilizar el portal transaccional de la DIAN para realizar esto. Digamos que esto, y es muy importante, en aras de mantener la seguridad informática y la seguridad de los datos del empresario,
no utilicemos, por favor, enlaces que nos lleven a páginas falsas o a páginas fantasmas. Utilicemos siempre el portal transaccional. Ya expliqué anteriormente cómo se accede. Ahorita vamos a verlo nuevamente. El portal transaccional, que es el que nos da el MUISCA para poder hacer este tipo de actividades. Muy importante eso, muy importante tenerlo en cuenta, señores empresarios. Estar inscrito como exportador también otorga una serie de beneficios. Más allá de lo que tenemos ya como usuario aduanero, directamente como exportador se nos pueden dar una serie de beneficios muy buenos y entre esos está la exención del IVA en exportaciones de bienes y servicios que cumplan con los requisitos establecidos por la DIAN. Existen ciertas exportaciones, gran parte de ellas, que otorgan exención de IVA, y eso es un beneficio demasiado importante para los empresarios, al cual pueden acceder si tenemos y hacemos todo como la ley ordena. Nos permite agilidad en trámites aduaneros al contar con una identificación formal como exportador. Nos permite acceso a programas de fomento y apoyo de entidades como ProColombia y Mincomercio. Nos permite el reconocimiento y confianza internacional frente a clientes, aliados, bancos y otras entidades. Nos permite una seguridad jurídica y un respaldo legal en las operaciones de comercio exterior. Nos permite, y esto es muy importante, obtener certificaciones como el operador económico autorizado. Una vez hayamos entrado en este bello mundo de la exportación, una vez nos hayamos inscrito debidamente, una vez empecemos nuestras operaciones de exportación, y a medida en que vayamos avanzando de manera positiva, extendiendo nuestros mercados, podemos obtener de manera fácil, estando inscritos como exportadores, los certificados como operador económico autorizado, que a su vez otorga otros privilegios ante la autoridad aduanera. Estar inscrito como exportadores también nos permite tener una mejor reputación empresarial al pertenecer al registro formal de exportadores, y nos permite tener acceso a beneficios tributarios adicionales en algunos regímenes de exportación. Existen diferentes regímenes de exportación. Aquí en la DIAN siempre estaremos prestos para orientarlos al respecto, los cuales otorgan beneficios tributarios. Así que no perdamos la oportunidad, hagamos esto de la mejor manera y accedamos prontamente a esos beneficios. Ahora, ¿cómo actualizar el RUT para incluir el código 22? Bueno, una vez ya habiendo tenido la responsabilidad de usuario aduanero, es decir, el código 10 en la casilla 53, miremos a ver cómo hacemos para activar la casilla 54 y utilizar el código 22. Digamos que hacemos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Entramos a la página de la DIAN, vamos al menú transaccional y usamos usuario registrado e iniciamos sesión. Posteriormente entramos al tablero principal que se nos despliega, hacemos clic sobre el icono actualización del RUT y luego damos clic en continuar para así acceder a agregar el código 22, que es exportador y define la forma de exportación en la casilla 54 y en la casilla 55 respectivamente. Es decir, casilla 53, les repito nuevamente, activamos el código 10 de usuario aduanero, nos desplazamos a la casilla 54 donde seleccionamos el código 22 de exportador y posteriormente nos desplazamos a la casilla 55 donde se define la forma de exportación, si es directa o indirecta. Una vez diligenciado todo esto, el contribuyente puede continuar con la firma electrónica del trámite. Hacemos clic en formalizar, ingresamos la clave dinámica y confirmamos el envío. Luego descargamos el PDF del RUT, ya nos debe mostrar el PDF actualizado, donde se reflejará la inscripción del código 22, que es el de exportador, y así tenemos ya formalizado como exportadores dentro del RUT y la forma de exportación seleccionada, que es por último la que se diligenció en la casilla 55. Vamos a hacer un ejemplo práctico, digamos, con un exportador de bienes y servicios. El señor Juan Pérez X es un contribuyente que desea acreditar la exención de IVA, dado que él exporta servicios. Él es un asesor contable, exporta sus conocimientos y sus servicios de asesoría contable a otros países. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían las casillas y los códigos específicos para que el señor Juan Pérez deba registrar en el RUT y así poder cumplir con este requisito
y lograr la exención de IVA. Bueno, el numeral 1 del artículo 2.10.2.6.12 del decreto 1080 del 2015 estipula que un contribuyente que exporta servicios, para el ejemplo este de servicios, y desea beneficiarse con las exenciones de IVA que están previstas en el artículo 2.10.2.6.11 del mismo decreto, en concordancia con el artículo, con el literal C, perdón, del artículo 481 del Estatuto Tributario, debe estar inscrito siempre como exportador de servicios en el RUT. ¿Qué implica este paso o esta inscripción? Bueno, implica que el contribuyente debe sí o sí registrar su actividad económica en el RUT, alineándose con la estructura y los códigos que lo identifiquen solamente como exportador de servicios. Siendo así, esto permite verificar que la actividad del contribuyente corresponde a la exportación de servicios y cumple con la norma reglamentaria antes mencionada, según la estructura y las validaciones establecidas para el sistema. Entonces, para cumplir formalmente con el numeral 1 del artículo 2.10.2.6.12 del decreto 1080 del 2015, el RUT del contribuyente se debe registrar en la sección de clasificación lo siguiente. Uno, en la casilla 53, debe registrar calidades y atributos. O sea, debe tener previamente inscrito el código 48 como responsable de IVA, debe tener el código 19 como productor de bienes y o servicios exentos, eso incluye la exportación, debe tener responsabilidades y de calidades y atributos el código 10. ¿Cuál? El usuario aduanero, que es el que estamos hablando, del que estamos charlando en este momento. Es decir, aparte del código 10, en esa casilla 53 debe tener registrados el código 48, que lo identifica como un responsable de IVA, y debe tener el código 19, que lo identifica como un productor de bienes y o servicios exentos. Posteriormente, en la casilla 54 debe registrarse como usuario aduanero, que debe tener el código 22, es decir, como exportador. Casilla 54, código 22 de exportador. En la casilla 55 debe tener la forma de exportación, directa, indirecta o indirecta, o sea, o mixta, cuando puede usar cualquiera de las dos. Esa en la casilla 55, por favor. En la casilla 56 debe incluir el tipo de servicio de exportación que realiza, el tipo de exportación, perdón. Entonces, para este caso, para nuestro ejemplo, el señor Juan Pérez debe incluir el código número 2, que es el de servicios, porque él se dedica a las asesorías contables. En la casilla 57 debe incluir el modo de exportación. Existe presencia comercial, que es cuando un exportador o una empresa colombiana opera en otro país directamente. Existe el modo transfronterizo, que es el servicio que sale de Colombia al exterior. Existe el modo de consumidor, cuando el consumidor viaja, el cliente extranjero viene a Colombia, es decir, aquel que recibe el servicio viene directamente a Colombia para que se le otorgue el servicio. O existe el de prestador, que es cuando el prestador de servicio, en este caso el señor Juan Pérez, viajaría a otro país a ejercer el servicio y a prestarlo. Para este caso, tendríamos que utilizar el punto número 2, que es el transfronterizo, porque el servicio sale de Colombia para el exterior. Es decir, la asesoría contable que él presta sale de Colombia para el exterior. En la casilla 6, en la casilla 58, debemos hacer la clasificación central de productos, que debe incluir alguno de los códigos. Se debe registrar mínimo uno o máximo 3 servicios que él especifique que realiza. Como pudieron ver, es unos pasos sencillos, simplemente que uno desencadena el otro, no se permite saltarse uno, es decir, no se puede activar los códigos de la casilla 55 si la casilla 54 no está activada, y si esta no puede ser activada si la casilla 53 no se diligencia como usuario aduanero. Entonces, es importante en estas actualizaciones resaltar que el proceso de actualización del RUT se puede adelantar, como ya les había dicho antes, de manera presencial o con cita previa o por autogestión ingresando al servicio de RUT con usuario y contraseña. Hay que tener en cuenta algo. Nosotros como empresarios
podemos colocarnos las responsabilidades, pero no podemos quitárnoslas. Es decir, podemos llegar, entrar a la página de la DIAN, colocarnos estas responsabilidades, pero a la hora de quitarlas debemos hacerlo con una cita, bien sea previa, por videollamada o cita presencial. No podemos quitarla, el sistema no nos los permite. ¿Por qué? Porque a la hora de quitarla, pues se van a realizar ciertas preguntas o ciertas indagaciones para ver si amerita en ese momento que la persona se le destituya, por decir así, de esa responsabilidad que previamente se colocó. Nuevamente les indico, podemos tener las responsabilidades colocándonoslas nosotros mismos, pero no podemos quitárnoslas. Entonces, así las cosas, una vez efectuada el proceso anterior, en el RUT, la persona queda como responsable de la calidad de usuario aduanero y a su vez, si así decide, de la calidad de exportador de servicios o de bienes y servicios o de bienes solamente, y con ello se cumple el requisito exigido por la norma objeto de estudio en este momento. Para terminar, es menester precisar que para el caso de exportadores exclusivamente de servicios, y esto es solamente con los de servicios, la inclusión de la responsabilidad 10 correspondiente a usuario aduanero, como ya hemos visto, es necesaria porque la estructura y las validaciones del RUT así lo exigen con el fin de habilitar las siguientes casillas. Es decir, como les había dicho anteriormente y como se definió en el ejemplo, cada casilla se apertura o se activa una vez se haya activado la casilla o se haya diligenciado la casilla anterior. La casilla 53 se activa, se diligencia para que se active la casilla 54 y así vez esta para que se active la casilla 55. Si no, no podría funcionar el proceso de actualización del RUT para incorporarse la responsabilidad de usuario aduanero y la calidad de exportador. Bueno, con esto culmino esta presentación. Espero haya sido de su total entendimiento, de su total agrado. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas si las hay. Super, Carlos, muchísimas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas de nuestros Perfecto. empresarios. Nos preguntan, cuando se tiene el certificado de cuenta bancaria con seguro Forward en banco japonés de fondos por herencia y se necesita realizar transacción a Bancolombia, ¿se debe pagar otra vez el ingreso por la transacción sabiendo que ya se tiene toda la documentación y apostillado? Bueno, a pesar de que se aleja del tema que estoy tratando, sí sé que no se debe pagar el ingreso otra vez. Eso sí lo tengo claro porque pues es un procedimiento que ya he visto anteriormente. Perfecto. Cuando se es viajero internacional terrestre y se quiere exportar temporalmente su vehículo, necesita tener la actividad 10, así no tenga una actividad relacionada con comercio exterior en el RUT. Ok, digamos que esa es una importación o exportación temporal de un vehículo. Es un procedimiento que se realiza mucho o se utiliza mucho sobre todo en el área andina para el traspaso o el paso de vehículos por otros países que no se nos permite y con los cuales existen convenios. Lo lógico es que se active la calidad en el momento una vez llegue a la aduana de frontera o de salida, donde va a realizar el trámite, donde va a diligenciar el documento de salida del vehículo para que en la aduana de ingreso del país a donde va no le pongan ningún inconveniente. Pero lo que se recomienda es que una vez termine el disfrute o el trabajo que está realizando en otro país y regrese a Colombia con su vehículo y eh, como es debido y como es obligatorio, ingrese a la aduana para poder registrar el ingreso nuevamente del vehículo, se solicite la desactivación del código 10 como usuario aduanero para que no tenga posteriormente ningún contratiempo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se puede ser importador y exportador al mismo tiempo? En ambos casos se debe registrar en la casilla 54. Sí, se puede ser importador y exportador al mismo tiempo y se debe registrar para la calidad de exportador el código 22, para la calidad de importador el código 23.
Súper. Nosotros hemos importado ahora, queremos empezar a exportar. Revisando nuestro root en la casilla 10 está marcada con el número 55. ¿Podemos exportar o tenemos que actualizar? Se debe actualizar, deben saber que en la casilla 54 deben colocar el código 22 de exportador y dependiendo de lo que vayan a exportar, asimismo activar la casilla 54, que es el modo de exportación, y la 55 si es referente para ver el tipo de exportación que van a realizar, si es de bienes o servicios, pero sí deben realizar una actualización. En la casilla 56, ¿qué significa el tipo 1? Ya les digo, voy acá. El tipo 1 es para exportación de bienes solamente. Lo que pasa es que, interrumpo, perdón, lo que pasa es que para el ejemplo estábamos hablando de un exportador solamente de servicios que quería lograr la exención del IVA, por eso no aparece relacionada en la diapositiva la casilla eh, del código 1 de la casilla 56. En la casilla 56 tenemos el código 3, pero en las demás casillas sí contamos con los códigos correspondientes. ¿Así se puede realizar el proceso o debemos hacer el cambio de la casilla 56? Cristina, perdón, me repites la pregunta que al inicio no te escuché. Sí, dice, si en la casilla 56 tenemos el código 3, pero en las demás casillas sí contamos con los códigos correspondientes, ¿así se puede realizar el proceso o debemos hacer el cambio de la casilla 56? No, no, sí pueden continuar con el proceso porque la casilla 3 es para bienes y servicios por completo. Una es para bienes, dos para servicios, tres para bienes y servicios. Tenemos el código 10 y el 22, pero en responsabilidad no tenemos el código 19. ¿Qué debo hacer para las operaciones anteriores que se hicieron por servicios exentos donde no estaba señalado el código 19? No, en este momento lo importante es que se actualice, pues ya la que realizó, eh, digamos que en este momento si no están sujetas a revisión, salvo que se les indique o se le haga alguna recomendación con anterioridad a lo que pasó. Es decir, si la DIAN requiere que sea necesario el código 19 en las actividades que realizaron, pues se lo va a indicar. Tengo entendido que no, pero es necesario que a partir de ahora sí actualicen con el código 19 para lograr la exención. Si yo voy a empezar a exportar, pero lo hago por medio de un intermediario y mi factura de venta sale como exportación sin IVA, ¿debo de presentar alguna información adicional además de actualizar el RUT? Me refiero en el caso de utilizar un intermediario a mi empresa, ¿le toca presentar información exógena? Sí, claro, independiente de la utilización de un intermediario, en este caso un agente logístico que es el que realiza eso, se debe presentar la información exógena. Cuando hablamos de intermediarios en materia aduanera, quiero ser claro, hablamos de los agentes logísticos. Anteriormente eran conocidos como sociedades de intermediación aduanera, ahora son agentes logísticos, son los que realizan los trámites ante la autoridad aduanera mediante un poder que le otorga al empresario para que él se encargue de todos los aspectos, tanto documentales como logísticos, pero eso no exime al, al empresario de tanto de mantener su documentación al día, su documentación actualizada, sus soportes bien establecidos, como de presentar su información en los tiempos que correspondan. ¿En qué casos hay excepción de IVA de exportación de bienes y servicios? ¿Qué norma hace referencia a estos requisitos? Bueno, las normas están contempladas en el estatuto tributario, los casos son específicamente contemplados en el estatuto tributario. En este momento no tengo todos los datos o todos los casos porque son muchos, sobre todo en el área de servicios. Para la exportación de servicios hay muchos casos con exenciones de IVA. Cuando realizo una exportación por medio de máquina,
¿cómo lo podría manejar? Y si pago los servicios de máquila a la empresa exportadora que me realiza empaque y selección, ¿debo pagarle el IVA? Perdón, me repite la pregunta, Cuando Cristina. realizo una exportación por medio de máquila, ¿cómo lo podría manejar? Y si pago los servicios de máquila a la empresa exportadora que me realiza empaque y selección, ¿debo pagarle el IVA? En ese caso sí debe pagarlo. Es transferido porque la maquila no está exenta para no pagarlo. Súper, muchas gracias, Carlos, por esta información tan valiosa para los empresarios. Continuamos nuestra capacitación con María Paula. María Paulina. Ok, feliz día para todos. Ha sido de verdad de un enorme placer para todos. A Gracias. ti, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. ¿Me oyen? Sí, sí, yo te estoy oyendo. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Como les decían anteriormente, yo soy María Paulina Valencia, soy delegada de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero. Hoy les vamos a presentar en qué consiste la Defensoría, qué es lo que podemos hacer por ustedes desde este punto de vista aduanero y del comercio exterior, cómo pueden contactarnos y cómo pueden ubicarnos. Nosotros, en principio, mientras que voy compartiendo, nosotros somos, digamos que una puerta abierta, una mano amiga a la que pueden acudir siempre que tengan alguna situación que resolver ante la entidad, alguna duda, algún procedimiento, alguna investigación que les estén adelantando, pueden acercarse a la Defensoría porque no somos un ente fiscalizador, no somos un ente sancionador, ni hacemos denuncias, ni investigaciones a los funcionarios tampoco. Somos más esa puerta, esa mano amiga, esa oportunidad de entrar sin temor a la administración y poder resolver cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier cuestionamiento que podamos tener sobre esos procedimientos. ¿Me confirmas si están viendo la pantalla, Sí, la presentación? sí, señora, ahí la estamos viendo, María. Bueno. Muy bien. Entonces, nosotros como Defensoría somos ese ente encargado de velar por los derechos de los contribuyentes en todos los temas de asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios administrados por la DIAN. En ese sentido, quiero ser clara porque tenemos la competencia frente a procesos administrativos ante la DIAN. En algunas ocasiones nos confunden por que si podemos ayudarlos con procesos de la UGPP o que si somos como la Defensoría del Pueblo. Entonces, quiero dejar claro que solamente tenemos actuaciones frente a la DIAN, frente a la administración. Fuimos, Fuimos creados, ay, perdón, fuimos creados a través de la ley 488 de 1998, es decir, que llevamos ya casi 30 años en el ejercicio de nuestras funciones. Tenemos nuestras competencias desarrolladas a través del decreto 1071 del 99, 1442 del 2020 y recientemente también a través del decreto ley 920 del 2023, que más adelante vamos a ver todas esas competencias que tenemos. Tenemos un defensor nacional que en la actualidad es la doctora Sonia Esther Osorio. Ella se encuentra ubicada en Bogotá, es designada directamente por el presidente de la República, tiene jurisdicción a nivel nacional y ella cuenta con 6 delegados. Yo soy uno de los delegados. En la actualidad somos 6 delegados los que ejercemos funciones dentro de la Defensoría. Como defensores delegados y como defensora nacional, no se nos puede oponer reserva alguna de la información frente a esos procesos de la DIAN, es decir, nosotros podemos conocer todos los expedientes que se estén adelantando
con la administración. Sin embargo, debemos respetar los mismos postulados sobre la Big Data y cuidar el buen nombre y no revelar información que tiene el carácter de reservada de acuerdo con la ley. Nosotros somos un órgano que está, digamos que en jerarquía muy al ladito del director general y por eso ahora cuando veamos nuestras funciones vamos a entender que estar ahí al ladito de él nos permite tener mucha acción dentro de esos procesos que adelanta la administración. Tenemos entonces el defensor nacional, los 6 defensores delegados que estamos en diferentes regiones del país y asimismo tenemos otros funcionarios que en la actualidad somos aproximadamente 60 funcionarios a nivel nacional que prestamos nuestros servicios. Los defensores delegados, hay uno en Barranquilla, que es el que atiende como toda la zona Caribe, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo. Tenemos Pereira, que también atiende Manizales, Armenia y todo lo que está pues alrededor de ellos. En Cali hay otro defensor delegado que también atiende Buenaventura, Ipiales, Pasto, Popayán. Y tenemos otros en Bogotá y en Llanos Orientales que también atienden otros sectores, otras regiones del país. Y en Medellín, que estoy yo, y atiendo también la región del Urabá y el departamento del Chocó. Nuestros demás funcionarios están alrededor del país. Nosotros casi siempre estamos ubicados en las mismas oficinas de las direcciones seccionales de estas ciudades: Villavicencio, Tunja, Arauca, Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Cartagena, Sincelejo. Hoy se está posesionando un funcionario en Santa Marta. Tenemos Montería, Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura, Popayán, Pasto, Ipiales, Armenia y Baguio. Entonces, cuando ustedes requieran alguna atención de forma personalizada, pueden acudir a estas direcciones seccionales, generalmente en los módulos de servicio al ciudadano, que es donde pueden entrar a hacer los trámites del RUT o buscar orientación, o el kiosco de la DIAN. Ahí generalmente es donde nosotros también tenemos un puesto de atención. Esas funciones de nosotros, como les decía, están por ley. Nosotros podemos formular recomendaciones al director general de la DIAN para asegurar una justa, adecuada y oportuna prestación del servicio fiscal. Es decir, nosotros tenemos un primer campo de acción que es el de analizar procesos particulares de cada uno de los contribuyentes o procesos que se presentan a nivel macro o a nivel generalizado. Por ejemplo, se cayó el sistema. Eso es un proceso que afecta a todo Colombia. Entonces, desde ahí, desde esa situación, desde los sistemas, podemos hacerle unas recomendaciones al director general para que se atienda esa situación a nivel nacional. O cuando vemos, por ejemplo, que varios importadores están presentando la misma situación, que no les están respetando un derecho o que están haciendo unas inspecciones a las mercancías que de pronto pueden no ser adecuadas o porque no les están valorando las pruebas o demás. Entonces también le podemos hacer directamente una recomendación al director sobre esa situación generalizada. Pero también hacemos seguimiento a las solicitudes particulares que nos presentan los usuarios. Entonces, en el caso ya de un solo caso particular, que en cualquiera de los temas que se adelante frente a la administración, es decir, tributario, aduanero o cambiario, ustedes se pueden acercar a nosotros y nosotros vamos a verificar, vamos a analizar, vamos a mirar si hay alguna vulneración, algún derecho que se les esté haciendo con un proceso de fiscalización o un trámite que tengan que hacer ante la administración. En caso que nosotros observemos que efectivamente hay alguna vulneración, nosotros hacemos recomendaciones directamente a cada seccional, a cada jefe de grupo, cada jefe de división, para que podamos encontrar una solución, una alternativa y podamos recomponer el proceso en favor de los usuarios.
cuando de esa situación particular que nos presentan nosotros no observamos que haya alguna vulneración, lo que hacemos es indicarle al usuario o al contribuyente cómo es la manera de actuar adecuadamente. Probablemente nos dicen, es que yo presenté una declaración, no la sé corregir o a través de qué medio la puedo corregir, o observamos que hizo una corrección de forma inadecuada, entonces lo que hacemos es orientarlo dentro de ese proceso de cómo puede realizar una debida gestión para el cumplimiento de esas obligaciones formales o sustanciales que deba cumplir ante la DIAN. Nosotros participamos como veedores cuando se promueven correcciones de las declaraciones y también nos llaman para ayudarles en ese tipo de procesos. Velamos porque las actuaciones de la DIAN se cumplan dentro de los principios constitucionales de equidad y transparencia. Y en ese desarrollo también, por ejemplo, verificamos los procedimientos internos que tiene la administración y en caso de que nosotros observemos que hay oportunidades de mejora en esos procedimientos, hacemos las observaciones correspondientes para que se puedan incluir en esos procesos una nueva actividad o unos términos específicos para realizar la actividad y esto redunda en la mejora de la prestación del servicio de la entidad. Nosotros presentamos, digamos, nuestros informes ante la comisión mixta, que se reúnen de forma trimestral. También canalizamos todas las inquietudes que tengan los usuarios sobre inconformidades que tengan por la prestación del servicio de la DIAN o porque tengan recomendaciones que se deban poner en conocimiento de la autoridad. Por ejemplo, en el caso que estábamos viviendo y que todavía estamos en estos procesos de un nuevo régimen sancionatorio aduanero, donde se llevaron a cabo distintas mesas de concertación entre el sector público y el sector privado para poder tener más homogeneidad en la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República, pues también servimos de mediadores en todas esas inquietudes, en todas esas propuestas que se presentaron para llevarlas ante la administración, que se valoraran y que pudieran incluirse en este proyecto de ley. Pero así también lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos unas situaciones y la DIAN emite, por ejemplo, un concepto que puedan considerar que ese concepto no es adecuado a la situación que está viviendo o que no es de acorde a la realidad económica o una operación particular que se desarrolle en el país, pues también analizamos esas situaciones, hacemos las recomendaciones ante normativa y doctrina para tratar de darle un entendimiento mayor a las normas y también que se dé esa interpretación acorde a la realidad que están viviendo los usuarios. En ese sentido, hemos también ayudado muchísimo en esos conceptos, en conceptos como es de correcciones de declaraciones, correcciones de activos en el exterior. Ahora que estamos en el tema de las operaciones de las sociedades de comercialización internacional, el momento en el cual deben presentar los certificados del proveedor, que son situaciones que para el sector del agro han sido difíciles y complicadas por unos conceptos que habían salido. Hemos tenido diferentes reuniones con la dirección jurídica y con los mismos gremios y los usuarios de este sector agro para entender esa realidad de en qué momento sí se puede expedir el certificado del proveedor, cuando me emiten a mí una factura, cuando me entregan la mercancía, cómo se hace ese proceso de exportación. Y a través de ese entendimiento, entonces recientemente, incluso la semana pasada, hubo ya como una ampliación a uno de los conceptos que se había solicitado y vamos en ese camino. Hemos también solicitado, por ejemplo, conceptos frente a la interpretación de las declaraciones anticipadas cuando hay retrasos en el buque para el arribo de la mercancía al territorio nacional y se presentaron demasiados procesos de investigación
por esas demoras, lo que no me permitía presentar una declaración anticipada dentro de los términos que me estaba exigiendo la norma, pero digamos que había unas razones y unas pruebas que me permitían demostrar que como importador yo no había tenido, digamos que la negligencia en no presentar adecuadamente la declaración, sino que eran factores externos por los cuales la información había llegado de forma extemporánea y demás. Entonces, en esos conceptos también los hemos acompañado y en ese entendimiento ante la administración. Finalmente, hay otras dos competencias que son la número 7 y 8 que estamos observando aquí, que estas no las trajo el decreto 920 del 2023, que es el decreto del procedimiento y las sanciones aduaneras. Estas dos funciones son hacer parte del Comité de Revisión de Aprehensiones y hacer parte del Comité de Fiscalización Aduanera. El habernos incluido en estos dos comités fue producto también de las solicitudes que hicieron desde el sector privado cuando se estaba construyendo este decreto 920 y en donde los particulares solicitaron que estuviera como este ente para intermediar en estas solicitudes que se presentan. Si no conocen de pronto el Comité de Revisión de Aprehensiones o el CORA, este es como no es una instancia dentro del proceso, sino que digamos que es la oportunidad que tienen cuando no están de acuerdo con una aprehensión y les están haciendo la aprehensión en una seccional en particular. Por decir algo, a mí me aprendió la mercancía la seccional de aduanas de Medellín. Yo no estoy de acuerdo porque aplicaron mal el procedimiento, porque la causal de aprehensión no es la que aplica a mi situación particular. A través de una solicitud al director seccional, le digo que se active el comité CORA. Este comité CORA está integrado por funcionarios del nivel central, es decir, la Subdirección de Fiscalización, de Operación Aduanera y la Defensoría del Contribuyente, y estas personas analizan la situación particular y pueden emitir una recomendación a esa seccional para decirles si procede o no procede la aplicación de esa causal de aprehensión o si hay que hacer alguna mejora dentro de ese proceso de fiscalización o falta valorar alguna prueba o solicitar alguna prueba que permita que pueda darse todo el debido proceso y el derecho de defensa que tienen los usuarios en ese proceso de investigación. El Comité de Fiscalización Aduanera es un comité donde se deciden las sanciones más gravosas para los usuarios cuando estamos decidiendo la cancelación de una habilitación, como la cancelación de una agencia de aduanas, por ejemplo. Entonces, ese comité es el que define esa sanción. ¿En qué se basa la Defensoría del Contribuyente para poder proteger a todos estos usuarios y contribuyentes? Nos basamos en 15 derechos que también están dentro de la norma y esos son los que fundamentan nuestra actuación. Algunos de esos derechos que son importantes que tengamos en cuenta es que todos tenemos derecho a un trato considerado, justo y respetuoso por parte de los funcionarios de la administración. Y nosotros comprendemos y entendemos que los procesos que se hacen a través de la DIAN no necesariamente generan mucha felicidad, que digamos, porque detrás de las actuaciones pues siempre habrá un componente de control y de fiscalización que puede generar temor o angustia a los particulares. Y cuando hay tanta emocionalidad detrás de estas actuaciones, el de poder pedir una información, el de poder conocer al funcionario que me está atendiendo y poder tener una conversación con él para poderle explicar por qué se está actuando de una manera o poderle llegar a llegar unas pruebas y demás, pues en esa interacción debemos tener claro que siempre debe permanecer y debe prevalecer el respeto, tanto desde los funcionarios
hacia los usuarios y también un deber de los usuarios, de los particulares frente a los funcionarios. Mientras que podamos mantener estas relaciones de respeto, podremos encontrar siempre esos puntos de conexión que nos permitan desarrollar esta actividad de manera mucho más adecuada y tranquila. Siempre las decisiones que se adopten en la administración deben estar fundamentadas y motivadas en los principios constitucionales y en el debido proceso. Para eso tenemos todas las normas del Estatuto Aduanero, del Estatuto Tributario, el régimen cambiario, y son estas normas las que siempre van a prevalecer en todas las actuaciones que estemos realizando. Entonces, no me pueden traer procedimientos que estén en otras normas diferentes, que sean de otras entidades, a menos que la misma norma me diga que frente a los vacíos, por ejemplo, cuando la misma norma aduanera, por ejemplo, establece que frente al proceso de cobro, las normas que se van a aplicar son las del estatuto tributario, pues ella misma me está haciendo una remisión, pero si no me hiciera esa remisión, yo no podría estar aplicando una norma del Código Penal, por ejemplo, no, porque eso no está consagrado dentro del procedimiento que a mí me están adelantando. Tengo derecho a representarme a mí mismo. Yo quiero ser clara y enfática, aprovechando esta oportunidad, en que todos los trámites ante la administración se pueden hacer de manera directa, no requieren intermediarios. Claramente está la posibilidad de que ustedes puedan nombrar apoderados, de que puedan autorizar a personas para solicitar información o hacer algún trámite en la administración. Tienen ese derecho, pero también lo pueden hacer a nombre propio sin tener que recurrir a nadie más. Y adicionalmente, todos los trámites ante la DIAN son gratuitos. Por nada, por ninguna actuación se debe pagar, excepto, por ejemplo, si yo voy a pedir copias de un expediente, pues hay una resolución que sí me dice las copias valen tanto dinero y el usuario debe consignar y luego le entregamos las copias. Ese será un caso muy particular, pero no es cuando me dicen, ay, para que le salga la devolución, pague un porcentaje para que eso le salga más rápido. No, esos son los trámites que por misionalidad nosotros tenemos que cumplir y por eso no tiene ningún trámite. ¿Que para el trámite del RUT le vale tanto? No. Frente a la DIAN, todos esos trámites son gratuitos, ya que haya personas externas a la entidad que les ayuden a hacer trámites y les cobren, serán personas externas, pero a la entidad, al interior de la entidad, todos los trámites son gratuitos. Y en caso de que ustedes consideren que les están haciendo alguna solicitud, de que hay algún proceso que les parezca irregular, también tienen los medios para poder hacer las denuncias y estas denuncias pueden ser incluso anónimas para que ustedes pues como con mayor tranquilidad, si así lo quieren, lo puedan hacer. Está a través de la página de la DIAN, hay un vínculo de quejas, reclamos y de denuncias, un vínculo especial de denuncias. Por ahí lo pueden hacer de forma anónima o con el nombre de ustedes, que también se va a conservar pues como toda la reserva. Pueden denunciar las actuaciones que sean irregulares o los funcionarios. También existe el ITRC, que es un organismo independiente de la DIAN, pero es el que también hace investigaciones a los funcionarios de la DIAN y de la UGPP y de los juegos de suerte y azar. Entonces, a través del ITRC también puedan hacer las denuncias que correspondan. Todos los trámites, todas las investigaciones ante la DIAN también tienen reserva legal, es decir, solo la persona interesada o su apoderado podrá solicitar información referente a cualquier dato que tenga la administración. Entonces, cualquier persona, así sea la Defensoría o a cualquier otra división que tenga la administración, no puede llegar a decirme, por favor, porque no son documentos públicos, por favor me haga la declaración, así sea,
me da la declaración de mi mamá, de mi abuelita, de la prima, del tío o de X señor porque quiero saber si tiene patrimonio o no tiene patrimonio. No, señores, nosotros no les podemos dar esa información. Hay un principio de reserva que no nos permite otorgar esa información. Hay algunas informaciones que por norma, incluso a través de la ley 2277, se autorizó levantar la reserva, pero es cuando ya los actos administrativos, por ejemplo, en aduanas, están en firme, una resolución de decomiso o una resolución sanción o una liquidación, algunos datos de, de esos actos administrativos sí se pueden revelar y casi siempre esto lo piden o piden las declaraciones de importación o de exportación para personas es que quieren hacer investigaciones o análisis de mercado o este tipo de situaciones. Entonces ahí sí, con algunas restricciones, sí se les puede revelar alguna información que contienen esos documentos. También nosotros sí podemos compartir información con otros entes públicos, como la UGPP, que está el DANE, que está pues también autorizado por norma a compartir esa información. Todos tienen derecho a que se les haga una orientación efectiva, a que ustedes puedan conocer a los funcionarios que están adelantando los procesos en contra de los usuarios, a que ustedes siempre reciban una respuesta clara, oportuna y por escrito a las solicitudes que ustedes hagan a la administración, a que no paguen los impuestos que ustedes todavía tienen en discusión. Si yo, por ejemplo, en aduanas sí hay un punto que difiere porque hubo unos conceptos y unas interpretaciones luego de unas sentencias que hablan del proceso de cobro aduanero, y es que cuando el acto administrativo está en firme en la sede gubernativa, es decir, cuando yo termino mi discusión de esa investigación ante la DIAN, ya ahí, cuando se me resolvió el recurso, cuando la liquidación está en firme, ya sí se puede iniciar el proceso de cobro, así yo haya interpuesto las demandas ante los jueces competentes. Eso pasa solamente en aduanas, porque en impuestos hay una norma más especial que dice que mientras que esos actos estén demandados, solo se pueden cobrar cuando se definan eh, cuando tengan sentencia definitiva ante esos jueces competentes. Una vez exista la sentencia, ya sí se pueden cobrar. En aduanas es diferente. Tengo derecho a que me eliminen sanciones e intereses cuando la ley así lo disponga, y por ejemplo, es importante porque al día de hoy tenemos unos beneficios de podernos poner al día con la administración por el decreto 240 que emitió el gobierno, donde se reducen sustancialmente las sanciones y los intereses. Los intereses que la DIAN cobra siempre son a la tasa máxima autorizada y solamente se pueden reducir en momentos excepcionales como el que estamos viviendo hoy en día hasta el 30 de abril, que por el decreto dice que los intereses se cobrarán solo al 4.5 anual. Entonces es un beneficio supremamente grande. O sea, ustedes pueden pasar de que les liquiden unos intereses que valían 300 millones de pesos a pagar hoy 50 millones de pesos por la reducción de la tarifa. Entonces, probablemente si yo lo pago hoy reducido, el sistema de la DIAN no está adecuado, parametrizado para tomar esa reducción, pero yo tengo derecho a que la DIAN realice las gestiones que sean procedentes y que mi obligación ya quede en ceros, producto de haber pagado con el beneficio. Entonces, aprovecho, los invito a que si tienen deudas pendientes con la administración, puedan aprovechar esta reducción. Las sanciones se pagan al 15% de lo que ya se las hubieran establecido, los intereses se liquidan al 4.5 y el beneficio es solo hasta ahora que termine el mes de abril. Tienen derecho a interponer todos los recursos que establecen el debido proceso y las normas para que les definan sus situaciones, a no aportar documentos que ya tiene la administración. Entonces no es que a mí me puedan decir,
páseme el root. No, pues es que el root ya está en los sistemas de la DIAN, entonces no me lo pueden volver a pedir para yo tener que hacer alguna actuación ante la administración. Y bueno, ya les había dicho, tienen derecho a consultar a la administración, a veces lo hacen a través de las PQSR, a través o para cualquier, digamos que división de la administración, ustedes le pueden hacer consultas, decir, ay, por favor, infórmeme cuánto debo, por favor, informe si hay procesos que estén vigentes o activos en contra mía, o si tengo denuncias penales porque los procesos aduaneros o los procesos tributarios en algunos casos generan denuncia penal, entonces pueden preguntar si tienen denuncias penales. Lo que hay que tener en cuenta que tiene que ver con el derecho de la reserva legal es que cuando vayan a hacer este tipo de solicitudes, recuerden que debe ser directamente el interesado y si lo van a hacer a través del PQSR, recuerden siempre hacerlo con el correo que tengan registrado en el RUT. Solamente se les da respuesta y se reciben comunicaciones desde ese correo registrado en el RUT. Y sea también la oportunidad para hacerles como ese jaloncito de orejas de la importancia de mantener siempre actualizado el RUT, porque esa es una obligación únicamente del contribuyente y el no tenerlo actualizado sí me genera muchos inconvenientes. Entonces, uno, si yo no tengo la dirección física actualizada en el RUT, puedo tener inconvenientes en mis procesos de comercio exterior, porque la norma aduanera tienen una medida cautelar que cuando hacen, por ejemplo, una operación de importación, pueden ir a verificar la dirección donde se ubica el importador. Y si no pueden ubicar al importador, procede la aprehensión de la mercancía. Entonces, mantengan siempre actualizada la dirección física del RUT y la dirección electrónica. La dirección física para evitar estas situaciones como una posible aprehensión de la mercancía y que esa dirección física sea completa, es decir, que diga, por ejemplo, calle 10, número 1058, Torre 1, apartamento 603, del edificio tal, o sea, que no haya como lugar a dudas en la ubicación, o estoy en la manzana 1 del bloque tal, del centro comercial tal, o en la zona franca en el bloque tal, ¿cierto? O sea, completen lo que más puedan la información de la dirección física del RUT. Y si están en predios rurales, la recomendación siempre también será que traten de poner la mayor cantidad de lugares que puedan ser eh, referentes en esa ubicación. Entonces yo estoy a 2 kilómetros de la iglesia de la vereda X o de la escuelita, o incluso poner las coordenadas que las pueden ubicar a través de Google Maps, por ejemplo, pongan las coordenadas para que en esas zonas rurales también los puedan ubicar. No es, ya digamos que eso es un mito, eso no es cierto que ojalá la DIAN no me ubique. No, es que si no me ubican, yo no puedo ejercer tampoco mis derechos frente a la administración, ni me voy a poder defender, ni voy a conocer qué actuaciones está haciendo la administración en mi contra. Entonces, siempre será mejor que me puedan ubicar. Y la dirección del correo electrónico es muy importante porque el correo electrónico es la notificación preferente que tiene la administración, tanto en temas aduaneros como tributarios. Todas las actuaciones me las mandan al correo electrónico. Entonces, que sea un correo electrónico que ustedes sí puedan consultar de forma permanente, que tengan la clave de acceso, que no sea que el contador se puede de la empresa y salió y se llevó las claves y no las pudimos consultar nunca más, o que es que el representante legal vive en China y entonces cada 15 días es que nos manda a decir si recibió un correo o no, o que ustedes no puedan revisar el spam o el correo no deseado porque puede que ahí les lleguen las notificaciones. Entonces, siempre tengan unos canales adecuados para consultar ese correo electrónico y que ustedes ahí puedan ejercer
todos sus derechos. Muchas veces la administración los que nos manda a través de correos electrónicos son oficios para poner alertas de en qué situación podemos estar. Entonces, hay veces nos dice, mire, yo estoy observando que usted tiene una inconsistencia en la declaración que usted debería corregir. Y para mí es importante que no dejen pasar esas advertencias que te está diciendo la DIAN, porque recuerden que la DIAN se alimenta de la información de terceros que le están suministrando permanentemente. Entonces, si la DIAN me está diciendo que hay alguna inconsistencia, es porque de pronto un tercero sí me está reportando una información y puede que la información no sea adecuada. Entonces, porque ocurre muchas veces. Ah, es que me están informando que yo compré mercancía por 1.000 millones de pesos y yo no he hecho esas compras. O yo no he facturado ni he vendido esas mercancías. Entonces son situaciones de alerta que debo ir verificando para no incurrir en procesos de investigación o en procesos de sanción. Y si yo me doy cuenta que hay errores, pues puedo mandar las respuestas, puedo mandar un PQSR, puedo solicitarle a ese tercero que me está reportando de forma inadecuada que corrija la información que están suministrando. Y entonces revisen permanentemente esa información exógena, porque también hemos identificado que se reportan facturación electrónica que es fraudulenta, que les reportan ingresos que ustedes no están teniendo, porque también se identifica pues, que hay personas que hacen un mal uso de estos sistemas y compran las facturas, quieren evadir impuestos y demás, y utilizan a incautos para realizar todo este tipo de procesos. Entonces, es importante que revisen la información. Estos son los derechos y también vamos a ver que tenemos unos deberes como contribuyentes. Entonces, esos deberes son el acatar la Constitución y la ley, siempre actuar como bajo esos principios de buena fe, de evitar las maniobras dilatorias, fraudulentas, de hacer afirmaciones temerarias, de aportar documentos falsos, porque eso me va a llevar a posibles investigaciones y denuncias que incluso caben dentro del ámbito penal. Nosotros hemos tenido situaciones en las cuales las personas adulteran, por ejemplo, solicitudes de devolución y compensación y aportan a la administración esos documentos adulterados tratando de obtener un beneficio para decir que están al día en su pago de impuestos y demás. Eso es falsedad en documento y eso puede generar una denuncia penal. Y lo que no me va a ayudar a salir adelante ni con mi empresa, ni como comerciante, ni a generar, digamos, confianza, porque estoy actuando de una manera que no es acorde a estos principios y a esa obligación que además tenemos desde la Constitución de contribuir con las cargas del Estado para que podamos desarrollar todos los proyectos sociales del país. También tenemos el deber de ejercer con responsabilidad los derechos y de abstenernos de reiterar solicitudes que son improcedentes. Entonces yo le pido, perdóneme la sanción. No, señor, nosotros no podemos perdonar sanciones porque la ley no nos lo permite, sino en casos excepcionales como este decreto 240 que está reducido. Pero una vez se acabe el mes de abril, ya nunca más, hasta que salga una ley nueva, vamos a poder reducir sanciones. Entonces, por más que usted me mande solicitudes de elimínenme la sanción, eliminen la sanción, eliminen la sanción, pues no hay competencia para poder hacer esa situación y son solicitudes que son improcedentes. Y como les mencionaba anteriormente, pues así como yo tengo el derecho a que me traten bien, pues tengo el deber también de tratar de manera considerada y respetuosa a los funcionarios de la administración. Esas líneas de acción que como Defensoría tenemos es la veeduría, que es la que les explicaba, donde nosotros podemos analizar los casos particulares que ustedes presenten
Puede ser desde una situación sencilla, como por ejemplo, no encuentro cita en el RUT, no sé cómo actualizar el RUT me está generando errores, o desde tengo un proceso de cobro, me están embargando, no sé cómo actuar, tengo unos títulos en la administración que no me han devuelto, tengo un proceso de devolución que me lo inadmite repetidamente. Caso particular del comercio exterior, me están haciendo unas inspecciones reiteradas, quiero dar a conocer, por ejemplo, mi empresa para que la DIAN entienda cómo es mi operación, qué es lo que traemos, cuáles son los contratos que yo tengo con mi proveedor del exterior, para que pueda conocer cuáles son esos precios que yo tengo al valorar la mercancía. Pues les podemos ayudar en todas esas gestiones, o por ejemplo, casos que hemos tenido donde en una inspección me hacen una controversia de valor, pero se evidencia que el inspector de pronto tuvo errores en la apreciación del tipo de mercancía que tenía. Yo estoy trayendo es mercancía de cobre y el valor que me están proponiendo es sobre mercancía que es en oro. Entonces podemos ayudar, intervenir. En ese caso, por ejemplo, se logró que los funcionarios fueran con un aparato especial, un espectrómetro, creo que es que se llama, para medir la calidad del metal, de qué era la composición de los bienes que se estaban importando. Se definió entonces que sí era cobre y ya pues digamos que ese proceso de valoración ya se hizo en condiciones que sí eran las que estaba trayendo el importador. Por ejemplo, muchos casos que nos presentan a nosotros es por el tráfico postal. No entiendo por qué si yo traigo mis propios bienes desde el exterior, porque yo estaba estudiando y me devolví a Colombia y lo traje por una empresa de estas de transporte, me están cobrando impuestos al ingresar al país, o por qué no me dejaron ingresar el celular, o por qué o incluso por qué me están cobrando los tributos aduaneros. Entonces, la orientación en todo ese proceso. Si yo tengo problemas con una clasificación, con unas pruebas que tengo que aportar al proceso aduanero de investigación. Entonces, acérquense a la Defensoría para que los podamos ayudar y los podamos orientar, o en los procesos cambiarios, porque entonces yo hice el registro, el reintegro de las divisas, o si no diligencia adecuadamente esa declaración de cambio, si no estoy presentando, o si la presenté y no me están valorando la información exógena que estoy presentando cambiaria. Acérquense a la Defensoría. Tenemos otro componente que es la educación fiscal, y estos son los programas que hacemos para poderles llevar a ustedes información clara, oportuna, actualizada de todos los procesos que se adelantan ante la administración. Todo el proceso de educación fiscal es gratuito. Nosotros lo hacemos a través, pueden ser de forma presencial o de forma virtual. Si nos siguen a través de las redes sociales, pueden conocer todos los programas que tenemos en este momento. Por ejemplo, se está adelantando, se llama Misión CEPER, está dirigido más que todo a los contadores, es certificado por el SENA, que además entonces eso les sirve para ustedes dentro de su desarrollo profesional y su hoja de vida, pues tener certificaciones de los cursos que hayan adelantado. Entonces, acceden a esta oportunidad de tener esa información. Unas veces lo hacemos en temas tributarios, aduaneros, otras veces si hay, por ejemplo, un gremio o unas sociedades en particular que dicen, "Mira, nosotros tenemos dificultades para entender el proceso cambiario". Entonces, les ayudamos a gestionar esa capacitación específica en temas cambiarios. Por ejemplo, recientemente nosotros nos llamaron del gremio de los hoteles. Tenemos dificultades para entender cómo manejar a los turistas, que si se les puede cobrar el IVA o no se les puede cobrar el IVA, qué devoluciones podemos hacer a los turistas. Entonces hicimos unas charlas como más particulares a ese sector porque no lo solicitaron de esa manera. Nosotros también hacemos, por ejemplo, capacitaciones
en normas que acuden a personas con discapacidad o que tienen ciertas dificultades o por género, que hay unas normas especiales que traen beneficios para todas estas poblaciones vulnerables, procesos en declaraciones de renta, en el mismo proceso aduanero de importación o de exportación. Nuestro canal de comunicaciones, que son todas estas redes sociales que nosotros manejamos y donde permanentemente estamos publicando información que también es importante. Entonces hay infografías donde, por ejemplo, tenemos todo el proceso de tráfico postal, cómo opera, qué bienes puedo traer, qué no puedo traer, cuáles son las tarifas de los impuestos que me pueden cobrar, cuánto tiempo tengo para hacer esos pagos de los impuestos y que me entreguen mi mercancía. En el tema, por ejemplo, de los viajeros, qué puedo ingresar como viajero, cuánto dinero puedo ingresar a través de viajeros. Entonces, todas esas infografías las pueden ir encontrando también en nuestros canales de comunicación y en nuestra página web. Y finalmente, pues hacemos unos procesos de analítica, que es el análisis de todos los casos que tenemos dentro de la Defensoría, que es lo que nos va a dar es qué oportunidades de mejora tenemos frente a esos casos que hemos adelantado. Como les decía, otra de las funciones importantes que nosotros, ya se me pasó todo, que nosotros hacemos es la revisión constante de normas, de doctrina, de jurisprudencia. Entonces, cada que sale un proyecto normativo, ellos deben cumplir unos pasos y uno de esos pasos es darlo a conocer al público para recibir los comentarios sobre esos proyectos. Nosotros le hacemos seguimiento, hacemos también nuestras propias propuestas, las enviamos dentro de los términos para que sean tenidas en cuenta y que pues al momento de salir la norma, si hay algo que corregir, pues las instancias competentes lo puedan corregir. Analizamos también esos conceptos y esa jurisprudencia que están permanentemente emitiendo desde la DIAN y desde las cortes con las sentencias para mirar eso en qué incide en los procesos que se adelantan ante la administración y si hay lugar a oportunidades de mejora en los procedimientos o en la conceptualización de las diferentes actividades que tengamos. Hacemos estos eventos, nosotros participamos en ferias de servicios, a veces nos unimos, por ejemplo, con las cámaras de comercio, como en esta oportunidad con ProColombia, con las alcaldías, para que puedan encontrar en un solo sitio diferentes alternativas de orientación y a las diferentes entidades públicas para que ustedes puedan acceder a la información que les corresponda. Lo hacemos en los diferentes municipios a nivel nacional. También participamos en congresos y en charlas con las diferentes temáticas que nosotros también les podamos aportar y en estos eventos virtuales. Estos son nuestros canales de atención. La Defensoría tiene un correo electrónico donde ustedes pueden enviar todas las solicitudes que requieran para acompañamiento por parte de nosotros. También tenemos nuestra página web donde nos encuentran en www.defensoriadian.gov.co. Tenemos las redes sociales de Facebook, X, YouTube, Instagram y Telegram para mirar los contenidos, las actualizaciones, videos, todas las jornadas de capacitación que nosotros tenemos. Este es mi contacto particular, el correo electrónico. Yo estoy ubicada en Medellín, en el edificio La Alpujarra, pero pues ya depende de dónde ustedes estén ubicados. Recuerden que estamos en casi 20 ciudades en el país, en las diferentes direcciones seccionales. Esto era como lo que quería contar hasta hoy. Cuéntame si de pronto hay preguntas para que les podamos responder a los asistentes en el día de hoy.
Gracias, María. Nos dice una empresaria que si le puedes volver a repetir lo de las capacitaciones para los contadores. Bueno, a través de nuestras redes sociales, voy a volverles a poner las redes sociales. Busquen la Defensoría. Ay, busquen la Defensoría en Facebook y sobre todo en Facebook y en Instagram. Encuentran qué capacitaciones están hoy en día vigentes, cómo se pueden inscribir, cómo pueden acceder a los enlaces que se están adelantando. Entonces, en nuestras redes sociales encuentran esa información. Ya, por ejemplo, la del SENA, que es la misión CEPER, ya empezó, pero pues eso se hace en más o menos dos jornadas, dos sesiones grandes pues al año, una al primer semestre y otra en el segundo semestre, para que estén ahí pendientes y puedan acceder. Hay otras distintas capacitaciones con temas particulares que esas no necesariamente son certificadas, pero sí pueden acceder a cualquiera de ellas completamente gratuitas. ¿Algo más? No, María, no nos han llegado más preguntas. Entonces, bueno, dan por terminado la sesión del día de hoy. Nos pregunta que si para Bogotá hay algún contacto. Sí, en Bogotá ellos están ubicados en el edificio BCH, que queda en el centro. En el primer piso está atención personalizada y los demás funcionarios están como en el piso 12, pero pues por el primer piso los atienden, pero ustedes también pueden a través de la página de la DIAN en agendamiento de citas, como cuando se van a meter a pedir una cita del RUT, en agendamiento de citas está la opción de pedir cita con la Defensoría y ahí encuentran citas presenciales y ya escogen la ciudad en la cual ustedes necesiten asistir, ahí les dan un día y un horario para que vayan, o también hay la opción de citas virtuales. Entonces, depende de lo que ustedes escojan, por agendamiento de citas también pueden obtener esa opción. Ok, súper. Nos preguntan si deseo exportar servicios de mantenimiento, ¿qué se debe hacer? Bueno, también en las diferentes seccionales tenemos orientación especificada en distintos temas. Entonces está servicio al ciudadano aduanero y está servicio al ciudadano tributario. En servicio al ciudadano aduanero también les dan orientación específica, por ejemplo, con el plan canguro exportador. Entonces ahí los orientan con todo ese proceso de cómo pueden ser ustedes mismos exportadores, cómo pueden acceder al sistema para diligenciar las declaraciones de exportación, qué mecanismos tienen para hacer toda esta operación. Entonces yo creo que a través de ese plan canguro exportador los pueden orientar adecuadamente. Súper, muchas gracias, María Paulina. Estamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a la DIAN por esta semana, por este maravilloso programa en pro de la internacionalización. Y bueno, invitarlos a que sigan conectados con ProColombia, porque como les comenté, vienen muchas más capacitaciones durante todo el año en temas técnicos de comercio exterior y en oportunidades comerciales. Que tengan buen día y nos vemos una próxima. Gracias. Feliz tarde. Estamos orgullosos de nuestras 3 cordilleras, pero mucho más de nuestros ciclistas que las conquistan en el alto de montaña más largo del mundo. Aquí el viento suena a progreso. Es el